Que la paz y la bendición del Señor Dios Todopoderoso sea sobre tu vida. El día de hoy quiero predicarte nuevamente la palabra del Señor Dios Todopoderoso. Y para ello vamos a ir al libro de Romanos, su capítulo 8, vamos a extraer su verso 35 hasta el verso 39. Y como siempre se lee la palabra bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos en todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El día de hoy quiero predicarte bajo el tema más que vencedores en Cristo. Déjame decirte, mi hermano y hermana, que para el verdadero cristiano no hay nada imposible. Un verdadero cristiano siempre va a andar de victoria en victoria. ¿Por qué razón? Porque un verdadero cristiano ha aprendido a depender en todo el tiempo del Señor Dios Todopoderoso. Por esta razón es importante que nosotros nos consagremos al Señor y que le amemos y que nos esforcemos para hacer la voluntad del Señor, para así ser más que victoriosos. Un verdadero cristiano tiene que ser como la palma. La palma. Déjame decirte que la palma, los primeros años, los primeros 2 o 3 años, la palma profundiza hasta lo profundo de la tierra. La palma echa sus raíces hasta abajo, para ir buscando agua y buscar una roca fuerte. Y cuando la palma ya haya encontrado agua hasta lo profundo de la tierra y haya encontrado una roca, entonces la palma empieza a crecer para arriba y con el tiempo empieza a dar cocos. Así tiene que ser un verdadero cristiano. Un verdadero cristiano, si quiere ser más que vencedor, tiene que fundamentarse bien sobre la roca que es Cristo Jesús. Debemos edificar sobre la roca que es el Señor Jesucristo. Para ser más que vencedores necesitamos amar a Dios, consagrarnos al Señor y tener una relación con el Señor y no una religión. Porque el 80% o quizás más o menos tienen una religión, pero no una relación con Dios. La Biblia dice que la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque el Padre tales adoradores busca que le adoren. Entonces debemos tener una relación firme con el Señor, adorarle en espíritu y en verdad, y no tener una religión, sino una verdadera relación con el Señor. Déjame decirte que entre más nos acercamos al Señor, Él más se acerca a nosotros. Entre más buscamos al Señor, Él más se acerca a nosotros. Él dice: volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Él dice: yo amo a los que me aman. Entonces debemos amar al Señor para que Él nos ame. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Lo que necesitamos es al Señor Dios Todopoderoso en nuestras vidas. Lo que necesitamos es estar bien arraigados en Cristo Jesús, para adorarle y para mantenernos fieles al Señor en todo tiempo. La mejor adoración es la que tú le das al Señor solo en tu cuarto, cuando tú adoras al Señor en lo secreto. Dice: cuando ores al Señor, entra a tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre en secreto, y tu Padre que lo ve en secreto te recompensará en público. Entonces la verdadera adoración es cuando amamos al Señor en lo secreto, y Él nos va a recompensar en lo público. Por esta razón debemos tener una relación con el Señor para ser más que vencedores. Cuando Dios nos creó a usted y a mí, Él colocó en nosotros todas las potencialidades para ser más que vencedores. Él no creó fracasados o fracasadas, porque todo lo que Dios hace lo hace perfecto. De ahí es donde usted y yo estemos en su plan eterno como hombres y mujeres concebidos para el éxito. Usted y yo fuimos llamados para ser más que vencedores y exitosos en la vida. Por esta razón debemos amar al Señor. Usted y yo no fuimos llamados para ser fracasados o para ser avergonzados. La Biblia dice que los que miraron a Él no fueron avergonzados. Y usted y yo hemos aprendido a amar a Dios y hemos aprendido a consagrarnos al Señor. Y nunca vamos a ser avergonzados aún en el mal tiempo. Sin importar lo que venga en este mundo, sin importar lo que venga o las circunstancias, nunca vamos a ser avergonzados. Porque a los que amamos al Señor, todas las cosas nos ayudan para bien.
Por esta razón, mi hermano y hermana, yo te digo en el nombre de Jesús y te motivo en el nombre de Jesucristo a que tú sigas adelante, porque Dios te ha llamado para ser exitoso, para ser exitosa, y no para ser una mujer fracasada o un fracasado, porque hemos aprendido a depender del Señor Dios Todopoderoso, porque para Dios no hay nada imposible, y si para Dios no hay nada imposible, debemos amar al Señor, para que todas las cosas sean posibles para nosotros. Por esta razón, hermano y hermana, es importante que nosotros aprendamos a depender del Señor en todo tiempo. Pero la decisión de ser triunfadores o de ser fracasados está en nosotros, no en Dios. La decisión de ser victoriosos o fracasados está en nosotros. Y también depende de la esencia, del tipo de la relación que tengamos con el Señor. Porque es Dios quien nos permite desarrollar al máximo nuestros dones y talentos y potencialidades, porque separados del Señor nada podemos hacer. Si queremos ser más que victoriosos, debemos y tenemos que acercarnos al Señor cada día, consagrarnos al Señor, amar al Señor sobre todas las cosas, y entonces Él nos va a desarrollar lo que nos ha dado. Por eso dice la Biblia que el poder del Señor se perfecciona en nuestras debilidades. Por eso dice la Biblia que este tesoro que Él nos ha dado lo tenemos en vasos de barro, para que Él sea para Él sea la gloria en todo tiempo. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros, hermano y hermana, es amar a Dios, consagrarnos al Señor, buscar su rostro, buscar su presencia, porque si tenemos al Espíritu Santo, vamos a ser más que vencedores en todo tiempo. Por esta razón te digo, hermano y hermana, que no debes desanimarte, sin importar qué es lo que estés pasando, sin importar qué es lo que venga a tu vida. Tú tienes que seguir adelante, porque estamos cerca de la meta final, porque pronto seremos redimidos y pronto el Señor vendrá por sus hijos e hijas. El día de hoy quiero predicarte 3 puntos. El primero: para ser más que vencedores, no debemos separarnos del amor de Cristo. No debemos separarnos del amor de Cristo. Por eso dice en el verso 35: ¿quién? Escuche muy bien. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién podrá separarnos del amor del Señor? Si amamos al Señor, no hay nada que nos pueda separar. El apóstol Pablo hace una lista de las posibles cosas o situaciones o circunstancias que pueden separar al creyente del amor de Cristo, pero también nos dice que esas cosas no deben separarnos del amor del Señor. O sea que las posibles cosas que el apóstol Pablo dice que nos pueden separar del amor del Señor, que tampoco ellas no deben separarnos del amor del Señor. Y la lista que comienza diciendo el apóstol Pablo es que ni las tribulaciones nos pueden separar del amor del Señor. ¿Qué es una tribulación? Una tribulación es la pena o disgusto o aflicción muy grande. Entonces el apóstol Pablo quiere decir que a pesar de las aflicciones que tengamos en la vida, a pesar de los disgustos o de las penas que pasemos cada día en el transcurso de nuestras vidas, en el transcurso de nuestro diario vivir, el apóstol Pablo nos dice que eso no debe separarnos del Señor, sino eso debe acercarnos más al Señor. Déjame decirte, cuando estamos afligidos por la escasez, a veces estamos afligidos por la necesidad, estamos afligidos porque estamos enfermos, a veces nos afligimos porque no tenemos una economía estable, a veces nos afligimos por los problemas que tenemos. Pero déjame decirte, ¿cómo tú vas a saber si Dios puede sanar si nunca vas a estar enfermo o enferma? ¿Cómo tú vas a saber si Dios puede suplirte tus necesidades si nunca vas a tener escasez? ¿Cómo tú vas a saber que Dios puede ayudarte y bendecirte si nunca tienes necesidad? Es necesario que tengamos necesidad y escasez para que veamos que Dios puede bendecirnos y que Dios puede sanarnos y que Dios puede prosperarnos. Por eso dice el apóstol Pablo que las aflicciones que no pueden separarnos del amor del Señor. Por esto, mi hermano, hay que seguir confiando en el Señor sin importar lo que venga. Hay que acercarnos al Señor a pesar de las dificultades que tengamos. Porque en 2 Corintios dice, su capítulo 4, versos 17 al 18, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Esto quiere decir que nosotros no debemos que debemos poner nuestra meta y nuestra mirada en las cosas celestiales, en las cosas eternas. Por eso dice que las cosas que miramos son pasajeras y son temporales, pero las que no miramos son eternas. Por esto el apóstol Pablo quiere decir que
que a pesar que tengamos penas o aflicciones de todas las cosas materiales, que eso no nos debe desenfocar del camino del Señor, que eso no debe alejarnos del Señor, sino que debemos acercarnos al Señor y Dios nos va a suplir todo lo que necesitemos. La Biblia dice, o de hecho el mismo Señor Jesucristo dijo, que busquemos el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán sobre añadidura. Si tú aprendes a buscar a Dios en todo tiempo, si tú aprendes a buscar al Señor en primer lugar, todo lo que necesitas vendrá a tu vida de parte del Señor. Porque la Biblia dice que si Dios nos dio a su Hijo, ¿cuánto más no nos dará todas las cosas? O sea que todo lo que necesitamos es amar a Dios, consagrarnos al Señor. A pesar de las tribulaciones, debemos amar a Dios sobre todas las cosas, y lo que necesitemos Dios nos lo va a bendecir, porque el Señor dijo, mío es el oro y mía es la plata. O sea que lo que tenemos que hacer es acercarnos al Señor, amar a Dios sobre todas las cosas, y lo que necesitemos Él nos lo va a suplir, a pesar de todas las cosas que estemos pasando. Segundo, el apóstol Pablo dice que ni las angustias tampoco deben separarnos del amor del Señor. Una angustia es el estado de intranquilidad o inquietud muy intensa, causado especialmente por algo desagradable o por la amenaza de una desgracia o de un peligro. A pesar de que estemos disgustados, a pesar de que estemos a punto de tener una desgracia o estar en peligro, debemos amar a Dios sobre todas las cosas. Que los disgustos no nos alejen del Señor, sino que nos acerquen al Señor cada día más. Por esto, mis hermanos, cada día tenemos disgustos, cada día tenemos preocupaciones, cada día tenemos momentos desagradables, desgracias o peligros. Cada día tenemos diferentes cosas que pasar, diferentes pruebas por pasar. Pero déjame decirte que no importa qué es lo que venga, lo que importa es de que debemos seguir adelante, amando al Señor sobre todas las cosas, porque somos más que victoriosos, porque nuestro Dios nunca ha perdido una batalla, y si tú y yo aprendemos a depender de Dios, siempre seremos más que victoriosos. Y dice la Biblia que nunca seremos avergonzados, porque si confiamos en el Señor Dios Todopoderoso, iremos de victoria en victoria y veremos al Señor en Sión. Por esto, mi hermano y hermana, debemos seguir confiando en el Señor a pesar de las angustias. Por eso dice en el Salmo 91, su verso 15 y 16, que en el día de la angustia dice, me invocará y yo le responderé, con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Déjame decirte que en el día de la angustia Dios está contigo. En el día de las penas, en el día de las desgracias, en el día de las aflicciones, en el día de las tristezas, en el día de la desesperación o de la soledad, Dios está contigo. Dios nunca te ha dejado. Por eso dice el Señor que Él me invocará y yo en el día de la angustia, dice, yo lo libraré y le glorificaré y lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. En el día de la angustia no estás solo, mi hermano o hermana. Cuando tú lloras en secreto, Dios está contigo. Cuando tú ríes, Dios está contigo. Cuando tienes problemas, Dios está contigo. Él es fiel para con nosotros. La Biblia dice que aunque seamos infieles, Él permanece fiel. Déjame decirte que no importa qué estés pasando. Lo que importa, mi hermano y hermana, es que tú sigas confiando en el Señor. Arrodíllate delante del Señor y Dios te va a dar la victoria en todo tiempo. Invoca el nombre del Señor. Por eso dice que Él me invocará y yo le responderé. Cuando estés pasando por momentos críticos, por momentos difíciles, ponte de rodillas, clama al Señor, porque Él te va a fortalecer, porque el Señor te va a restaurar, el Señor te va a motivar a seguir adelante. Pero clama al Señor y Él te va a responder. No te alejes del Señor en el día de la angustia, en el día de las penas o en el día de las desgracias. No te alejes del Señor, sino acércate a Dios y Él se va a acercar a tu vida. Dios siempre va a estar contigo. Jesucristo dijo que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermano y hermana, la Biblia dice que Dios no es hombre ni hijo de hombre para que mienta o para que se arrepienta. Dios es fiel para con nosotros, y por esta razón en el día de la angustia Dios está contigo. Solo tienes que invocarle y Él te va a librar de todos tus temores, de todos tus problemas, y se va a glorificar en tu vida. Pero clama al Señor en lugar de alejarte de Él, porque para Dios no hay nada imposible. Tercero, las persecuciones. Una persecución es el seguimiento molesto o actuación contra los adeptos de una persona o doctrina o religión.
Déjame decirte lo que dice la palabra del Señor cuando aquellas personas te persiguen, cuando hay personas que te persiguen con críticas, que te persiguen con habladurías, que te persiguen con tantas cosas. Déjame decirte lo que es el Señor para tu vida. Dice en Isaías 41, capítulo 10, al verso 13. Escucha muy bien, dice: no temas, porque yo estoy contigo. O sea, hermano y hermana, que en el día que te critiquen no debes temer, porque Dios está contigo en todo tiempo. Dios nunca te va a dejar, porque Él dijo: no te dejaré ni te desampararé. Dios es fiel y Dios siempre estará contigo. Dice: no desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Dios está contigo para ayudarte a seguir peleando las batallas. Dios te va a dar la fuerza que tú necesitas. Dios te va a dar porque la Biblia dice que Él multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Si tú te estás desanimando porque no tienes fuerzas, Dios te va a suplir las que tú necesitas para que tú no desmayes, porque Él te va a esforzar y siempre dice: te ayudaré. Dios siempre, Dios te va a ayudar, siempre. Yo he visto cómo Dios se ha glorificado en mi vida, en medio de las adversidades. Cuando yo he pensado que hasta aquí llegué nada más, Dios me dice: todavía falta mucho para que tú sigas. Cuando yo he pasado por momentos difíciles, cuando Dios me dice: no, tienes que caminar. Y esto, ¿por qué razón? Porque Dios nos ayuda. Él dice: yo te ayudaré siempre. Dios en todo tiempo te va a ayudar. En la enfermedad, en la escasez, en la riqueza, en la pobreza, en las dificultades, en las alegrías. Dios estará contigo en todo tiempo. Dios no es como los seres humanos. Los seres humanos son aquel: estamos contigo mientras que tú estás bien. Pero cuando pasas por problemas te quedas solito tú. Entonces Dios no es así. Dios está con nosotros en las buenas y en las malas. Te portas bien, está Dios contigo. Te portas mal, Dios te sigue ayudando. Porque somos imperfectos, pero Dios está con nosotros para perfeccionar su poder en nuestras debilidades. Por esto Él dice que Él nos va a ayudar siempre, y Él nos va a fortalecer para que sigamos confiando en el Señor. Y Él dice que siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Siempre, en todo tiempo, Dios te va a sustentar y te va a ayudar. Solamente tienes que acercarte a Él, buscar su rostro, y Él se va a glorificar en tu vida de una manera extraordinaria. Como te digo, no importa si tienes problemas en tu matrimonio, no importa si tienes problemas con tu economía, no importa qué estés pasando. Lo que importa es que tú te rodilles ante el Todopoderoso. Lo que importa es que tú busques del Señor, que Dios va a bendecir tu matrimonio, Dios va a bendecir tus hijos, Dios va a bendecir todo lo que hagas. Pero si tú tienes que acercarte al Señor, si tu matrimonio está a punto de desintegrarse, clama al Señor, que Él se encargará de eso. Si tu esposo clama al Señor, que Dios le va a quitar los vicios. Si tus hijos no le sirven al Señor, clama a Dios, que Dios los va a transformar. Si tu esposo o tu esposa no le sirve al Señor, clama a Dios, que Él la va a cambiar. Dios va a bendecir tu matrimonio, pero tú tienes que aprenderte a acercarte al Señor, y Él siempre te va a sustentar con la diestra de su justicia. Dios nunca te dejará solo o nunca te dejará sola. Dice: he aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados. Todo aquel que te hace daño, todo aquel que te critica, todo aquel que te murmura, todo aquel que te señala, hoy te señalan, pero mañana querrán andar contigo. Hoy te murmuran, pero el mañana querrán andar a tu lado. ¿Por qué razón? Porque Dios va a hacer grandes cosas en tu vida. Dios te va a bendecir, Dios te va a glorificar. Déjame decirte que entre más te critican, entre más te murmuran, entre más hablan mal de ti, más Dios te va a bendecir. Entre más daño te hacen, más prosperidad Dios te va a dar. Entre más dificultades tienes, más Dios se va a glorificar en tu vida. Entre más daño te hacen, más Dios va a estar contigo. Dios nunca te va a dejar. Por esto, mi hermano y hermana, sigue adelante. Y todos los que te hacen, todos los que hablan mal de ti, todos los que te critican, todos los que te murmuran, un día serán avergonzados. Así dice el Señor. Dice: serán avergonzados y confundidos. Serán como nada y perecerán los que tienen contienda contigo. Los que discuten contigo, los que hablan mal de ti, un día serán avergonzados. Por esto, hermano y hermana, tú tienes y debes que seguir confiando en el Señor. No pierdas tu fe en el Señor, porque hay victoria, porque en Cristo Jesús todo lo podemos, porque Dios nos ayuda. Sigue diciendo: buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no fue aquellos que te hacen la guerra. Porque yo, escuche muy bien, porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Dios es palabra del Señor, y el mismo Señor dice: porque yo, Jehová, o sea, el mismo Señor hablando, porque yo, Jehová, soy tu Dios, que te sostiene de la mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Dios te va a ayudar y nos va a ayudar a seguir adelante hasta llegar a la meta, que es Cristo Jesús.
pero debemos acercarnos al Señor. Él dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Lo que tenemos que es aclamar al Señor, y Él se va a glorificar en nuestras vidas y Él nos va a dar la victoria en todo tiempo. Como te digo, los que hoy te critican, mañana querrán andar contigo. Los que hoy te murmuran, mañana van a querer andar contigo, porque Dios va a hacer grandes cosas a través de tu vida, a través de tu matrimonio. Dios va a hacer grandes maravillas a través de tu familia, pero tú tienes que seguir adelante, porque nada es imposible para los verdaderos cristianos, porque confiamos en el Dios Todopoderoso. Por esta razón, mi hermano, hay que seguir confiando en el Señor Todopoderoso. Y también dice que ni la espada, ni el peligro, ni el hambre, ni la desnudez tampoco pueden separarnos del amor del Señor. Debemos ser fieles al Señor en todo tiempo, con dinero o sin dinero, con riqueza o sin riqueza, o con abundancia o con escasez. Debemos amar al Señor, porque un día Él enjugará nuestras lágrimas, un día Él nos va a bendecir de todas las cosas. Por esto, mi hermano, debemos ser fieles hasta la muerte, para que le demos la corona de la vida. Por ningún motivo, razón o circunstancia debemos separarnos del amor de Cristo, porque en Él está la vida, y la vida es la luz de los hombres y de las mujeres. Por esta razón debemos ser fieles al Señor, no separarnos del Señor, porque fuera del Señor nada hay para nosotros. El segundo punto que quiero compartirte: para ser más que vencedores debemos creer en Dios y a su palabra. Verso 37. Antes en todas estas cosas, lo que ya les he analizado, antes en todas estas cosas somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. Más que vencedores, a pesar de las tribulaciones, de las angustias, de los problemas, de la espada, de la persecución, de la desnudez, del peligro, somos más que vencedores. Porque no es con espada, no es con ejército, no es con nuestra fuerza, no es con nuestro intelecto, no es con nuestra capacidad, no es con nuestra sabiduría, no es con nuestro conocimiento, sino es con el Espíritu Santo del Señor. Por esto, mi hermano, si tú no tienes fuerza, pide al Señor que Él te dará. Si tú no tienes sabiduría, pídele a Dios que Él te la va a dar. Por esto te digo, hermano y hermana, que no debes rendirte, no debes afligirte, sino sigue confiando en el Señor. Acércate cada día más a Él, vuélvete a Él y Él se volverá a tu vida. Acércate a Él y Él se acercará a ti. Por esta razón es importante que nos acerquemos al Señor en todo tiempo. Por eso dice que antes de todas estas cosas somos más que vencedores en aquel que nos amó. Pero aquí encontramos un factor muy importante. Encontramos un factor común de suma importancia para ser más que vencedores, que es el amor que Dios tiene, el amor que Dios nos tiene. Pero también es vitalmente que nosotros también amemos al Señor para lograr la victoria. Dice en el Salmo 91, verso 14: por cuanto me ha puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Escuchen muy bien. Por cuanto me ha puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. En otra versión dice: yo le pondré a salvo, fuera del alcance de todos, porque Él me ama y me conoce. Es importante que nosotros amemos a Dios sobre todas las cosas, porque Dios nos ama. Ama a Dios porque Él te ama de una manera sobrenatural, porque Dios nos ama con amor eterno. Aprendamos a amar a Dios, porque como siempre te he dicho, que es muy triste cuando tú amas a una persona y aquella persona, en lugar de amarte, te rechaza. Es triste cuando nosotros amamos a alguien y aquel alguien, en lugar de amarnos, nos hace menosprecio. Y es lo mismo que Dios siente, porque Él nos ama de una manera extraordinaria, de una manera infinita. Pero cuando nosotros no le amamos, Él se siente triste, a Él le duele su corazón. Déjame decirte que Dios no es un robot. Dios es un ser supremo, pero también tiene un corazón, tiene sentimientos. Dios es un Dios que siente dolor, que siente pena, que siente tristeza. Pero por esta razón, hermano, es importante que nosotros amemos a Dios. Y es mejor que hagamos sonreír los labios de nuestro eterno Señor, y no que lo pongamos triste, porque Dios siente dolor por nosotros. Por esta razón debemos amar a Dios, porque cuando amamos a Dios, Dios hace grandes cosas por nosotros. Te pongo un ejemplo: cuando tú amas a tu novia o amas a una persona, tú haces cualquier cosa por esa persona. ¿Por qué razón? Porque tu amor te hace que hagas todas esas cosas por ella. Al igual Dios, como nos ama, Él nos va a dar siempre la victoria. Por Él dice que nos pondrá a salvo, porque hemos conocido su nombre y porque nosotros le amamos. Para ser más que victoriosos debemos amar a Dios sobre todas las cosas. Dice la palabra del Señor en el Salmo 31, versos 23 y 24: amad a Jehová, todos vosotros sus santos. Todos vosotros sus santos, a los fieles guarda Jehová,
y paga abundantemente al que procede con soberbia. Esforzaos todos vosotros los que esperáis en Jehová, y tome aliento vuestro corazón. Amemos al Señor y seamos fieles al Señor en todo tiempo. Somos imperfectos, cometemos errores, no somos santos, pero debemos seguir adelante, dando lo mejor de nosotros para el Señor. Debemos esforzarnos, dando lo mejor de nosotros para el Señor, esforzarnos, buscar su rostro, buscar su presencia, para que el día que Jesucristo venga nos lleve ante su presencia. Pues dice que amemos al Señor todos nosotros, sus santos, y que tome aliento nuestro corazón. Hay que nuestro corazón tome aliento de seguir peleando la buena batalla de la fe. No es tiempo que nos rindamos, sino es tiempo que nos acerquemos al Señor, porque pronto seremos redimidos. Por esta razón es importante que sigamos confiando en el Señor. Tercero y último punto: para ser más que vencedores, necesitamos depender de Dios y poner toda nuestra confianza en el Señor. Depender de Dios en todo tiempo. Dice en el Salmo 27, Salmo 27, su verso 1 y 3. Nos dice la palabra del Señor que debemos confiar en el Señor todo el tiempo. Depender del Señor. Por eso el salmista, aquel decía con seguridad y confiaba en el Señor, que aunque un ejército se levantara contra él, él estaría confiado, porque el Señor lo ayudaría y el Señor lo bendecería. Dice el salmista David: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí todos los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. ¿Por qué David decía este salmo con seguridad? Porque él confiaba en el Señor. Él estaba confiado en Dios y en sus promesas. Por eso él decía que Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Y es la confianza que nosotros debemos tener en Dios, que quién nos puede separar del amor de Dios. Por eso debemos acercarnos al Señor y tener esa confianza plena en el Señor, acercarnos al Señor, buscar su rostro. Y por eso dice que cuando se juntaron contra mí los malignos, dice, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. ¿Por qué razón? Porque dice la Biblia que aunque se levante guerra, aunque se le venga el que venga, Dios está con nosotros. Dice que aunque el enemigo venga como río, el Espíritu del Señor levantará bandera. Dios está con nosotros para ayudarnos y bendecirnos, y para fortalecernos y seguir a la meta, que es Cristo Jesús. Dice la Biblia que por un camino vendrán y por 7 huirá el enemigo. Por esta razón debemos amar a Dios y confiar en el Señor de todo nuestro corazón. También debemos tener una plena dependencia del Señor. Dice en Segunda de Crónicas, su capítulo 32, su versos 5 al 8. Esta es una historia donde había un rey que se llamaba Sennacherib. Este rey Sennacherib tenía un ejército poderoso, tenía un ejército grande, enorme, y quería invadir a Judá, quería conquistar a Jerusalén, porque ya había conquistado muchos reinos, ya había conquistado muchas naciones, este rey Sennacherib, y tenía un ejército poderoso. Y por eso también que se dirigía a Jerusalén para conquistarla. Pero dice la Biblia que después de que este hombre envió mensajeros para querer conquistar al rey de Judá, para decirle que en qué confiaba él, que por qué no entregaba la ciudad y todas las cosas. Y entonces él empezó a desanimar al rey para que él le entregara a Jerusalén. Pero dice la Biblia que este hombre, el rey de Judá, en lugar de desanimarse, se acercó, se buscó del Señor y dependió del Señor. Y dice en el capítulo 5, o sea, en el capítulo 32, verso 5 en adelante, dice: después, con ánimo resuelto, edificó Ezequías todos los muros caídos, e hizo alzar las torres y otro muro por fuera fortificó. Además, a Milo, la ciudad de David, y también hizo muchas espadas y escudos. Déjame decirte, muchas veces Dios permite que pasemos por pruebas, por difíciles tentaciones o crisis, para que nosotros nos preparemos. El rey Ezequías, este hombre no había reparado los muros que rodeaban Jerusalén.
tampoco tenía escudos, ni tampoco aquel había levantado los muros, ni tenía espadas. Pero donde la amenaza llegó a él, donde la amenaza llegó cerca para conquistar Jerusalén, entonces él se levantó y con el ánimo resuelto empezó a levantar los muros, empezó a hacer espadas y escudos. Por esta razón muchas veces Dios permite ciertas cosas para que nosotros arreglemos nuestra vida delante de Él. Yo no sé cómo está tu relación con Dios, hermano y hermana, pero Dios permite ciertas cosas para que nos afirmemos y nos consagremos totalmente para el Señor. Dice en el verso 6, y también dice, y puso capitanes de guerra sobre el pueblo, e hizo reunir en las plazas en la puerta de la ciudad, y habló al corazón de ellos diciendo, esforzaos y animaos, no temáis, ni tengáis miedo al rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. Verso 8,